Audrey Mary Healy tenía al parecer una vida y una familia perfecta, pero cuando muchos de los miembros de su familia comenzaron a desarrollar enfermedades misteriosas, todos comenzaron a sospechar de ella. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban para que así me ayuden a llegar a los 100,000 suscriptores, una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Audrey Mary Frazier nació el 4 de junio de 1933 en el área de Blue Mountain de Anniston, Alabama, Estados Unidos. Hija de Lucille y Huey Frazier. De su infancia no hay mucha información, pero lo que sí se sabe es que creció en un hogar normal con ambos padres en un pequeño pueblo donde todos se conocían. A diferencia de otras madres de la época que se quedaban en casa para criar a sus hijos, Lucille no podía permitirse el lujo de hacerlo y volvió a trabajar, dejando a su pequeña hija al cuidado de unos parientes. Marie, como la llamaban de cariño, solía tener rabietas cuando no se salía con la suya. Como tal, no era muy querida por sus primos o incluso por sus tías y tíos. Mientras se convertía en una hermosa joven, sus padres soñaban que ella viviría una vida mucho mejor que la suya. Su intención era verla graduarse de la escuela secundaria y obtener un trabajo como secretaria, un puesto deseable en la época para las mujeres. Esto no iba a suceder en Blue Mountain, por lo que los Frazier en 1945 se mudaron a Anniston, Alabama, una ciudad que ofrecía mejores escuelas y más oportunidades. Anniston, aunque geográficamente estaba cerca de Blue Mountain, estaba socialmente a mundos de distancia. Anniston tenía su propia clase alta, compuesta principalmente por los propietarios de los diversos molinos y fábricas donde siempre habían trabajado los familiares de Audrey. En su preparatoria, ella se encontró entre niños privilegiados y cultivó amistades con ellos. Se unió al consejo estudiantil y se tomó en serio sus estudios, ganándose una reputación de madurez e inteligencia. Ella también era bonita y siempre estaba bien vestida, así que al final de su año de 7º grado fue elegida como la chica más bonita de la secundaria. Su seriedad la estableció entre sus compañeros como una chica profunda y confiable. Su apariencia y estilo hicieron que los chicos la miraran 2 veces, y aunque disfrutó de su atención, durante ese tiempo en la escuela secundaria, cuando Audrey tenía tan solo 12 años, solo tenía ojos para un chico que conoció llamado Frank Healy, quien tenía 16 años. Frank Healy pertenecía a una familia Anniston cuyos hombres trabajaban en la otra gran industria de la zona, la fabricación de pipas. Sus padres eran Clarence y Carrie Healy. Tenían una familia unida y cálida, y a lo que Frank y a sus 2 hermanas les faltaba en cosas materiales, lo compensaban con creces en el amor. Aunque Frank tenía un poco de temperamento, era leal y confiable. La madurez de Audrey a su corta edad le llamó tanto la atención que cuando él se graduó de la secundaria, sabía que ella era la única para él. Fue así entonces como comenzaron una relación sentimental. Los Frazier, por otro lado, no estaban muy emocionados con el novio de su hija. Sin embargo, estuvieron de acuerdo con los deseos de ella y se justificaron al reconocer que Frank trataba a Audrey como a la realeza, tal como lo hicieron ellos. Para los padres de Audrey le fue mucho más fácil lidiar con el romance de su hija cuando Frank ingresó a la Marina de los Estados Unidos. Aunque se escribían con frecuencia, por la distancia la pareja sentía como si estuvieran en planetas separados. Por lo que mientras Frank estaba en casa de permiso el 8 de mayo de 1951, él y Audrey se casaron, solo días antes del cumpleaños número 18 de ella. Audrey se quedó en Anniston para terminar la escuela secundaria, mientras que Frank se fue a Long Beach, California, para terminar su periodo en la Marina. Ella se unió a él allí después de su graduación y más tarde lo acompañó cuando fue reasignado a Boston. Al final de su periodo de servicio en la Marina, los dos regresaron a Anniston y compraron una casa. En ese momento descubrieron que ella estaba embarazada. Frank consiguió un trabajo en el departamento de envíos, mientras que Audrey trabajaba como secretaria. El 11 de noviembre de 1952 nació su primer hijo, Michael Healy. Aproximadamente 8 años más tarde nacería la segunda hija, Carol Marie Healy. A partir de ese entonces, el matrimonio comenzó a tener problemas. Resulta que a pesar del trabajo bien remunerado de Frank y el empleo de secretaria de Audrey, la pareja tenía poco dinero ahorrado debido a los hábitos de gasto excesivo de ella, lo que generó que con frecuencia discutieran. Frank trató de detenerla, sin embargo Audrey seguía gastando. En ese momento él comenzó a sospechar que ella estaba gastando más de lo que ganaban juntos y se detuvo a pensar de dónde procedía ese dinero. Carol y Michael Healy no querían nada excepto quizás la atención de su madre. Al igual que sus propios padres, Audrey inundó a sus hijos con posesiones materiales.
pero se mantuvo emocionalmente distante. Ella administró poca disciplina, dejando esa tarea a la madre de Frank, Carrie, quien cuidaba a los niños mientras ellos trabajaban. En poco tiempo, Michael era un hombre adulto que buscaba una carrera en el ministerio. En cuanto a Carol, la relación entre su madre y ella se estaba deteriorando, ya que la niña, quien estaba en la escuela secundaria, era una decepción para ella. Nada como la hija recatada y correcta que Audrey quería, pues Carol tenía aspectos y actitudes varoniles. Además, Audrey se enteró de que al parecer, Carol experimentaba con la homosexualidad, por lo que estaba furiosa con ella. A mediados de la década de 1970, Frank Healy estaba empezando a sufrir una misteriosa enfermedad, pero el mayor desafío de la familia seguía siendo su deuda cada vez mayor. Por lo que aunque Frank estaba enfermo y empeoraba cada día, no podía darse el lujo de faltar al trabajo. Sin embargo, un día se sentía demasiado mal y tuvo que regresar temprano a casa. En ese instante, entró y encontró a su esposa en la cama con su jefe, Walter Clinton. Allí fue entonces cuando Frank entendió dónde sacaba Audrey el dinero extra que gastaba. Al parecer, su esposa solía tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Aunque estaba herido y disgustado, Frank no sentía que pudiera hacer mucho por la infidelidad de su esposa. En búsqueda de consejo, decidió recurrir a donde su hijo Michael, quien ya estaba casado y era ahora ministro ordenado que vivía en Atlanta, Georgia. Al regresarse, Frank pasó la mayor parte de 1974 sufriendo calambres estomacales y episodios periódicos de náusea y vómitos. Al principio le atribuyó todos sus síntomas a algo que había comido y en otras ocasiones a la exposición a productos químicos. Para mayo de 1975, su enfermedad finalmente lo empujó a ver a un médico. Allí, el Dr. Jones le diagnosticó un dolor de estómago viral y le recetó varios medicamentos, pero ninguno de ellos pareció ayudar. Cuando la hermana de Frank, Frida Adcock, lo visitó el 22 de mayo, él le dijo que tenía miedo de morir. También le dijo que Audrey, por orden del doctor, le había puesto una inyección. Y en ese momento, Frida no pensó en ello. Es así, como teniendo todo este contexto, es que vamos al día de los hechos. En la madrugada del 23 de mayo de 1975, la condición de Frank Healy, de 41 años, persistió y fue ingresado en un hospital. Allí las pruebas indicaron un mal funcionamiento del hígado y los médicos diagnosticaron hepatitis infecciosa, por lo que le recetaron nuevos medicamentos. Sin embargo, la condición de Frank empeoró y para la madrugada del 25 de mayo murió. Con permiso de Audrey, se realizó la respectiva autopsia, revelando hepatitis, hinchazón de los riñones y los pulmones, neumonía bilateral e inflamación del estómago. Debido a que los síntomas se parecían mucho a los de la hepatitis, no se realizó ningún otro tipo de pruebas y la causa de su muerte fue catalogada como hepatitis infecciosa. Frank Healy había mantenido una póliza de seguro de vida moderada, contratada en secreto por Audrey en el momento de su enfermedad inicial, la cual ella redimió por más de $30,000. A pesar de ser la única fuente de ingresos de su hogar, Audrey continuó gastando. Estaba luchando para pagar las cuentas necesarias, por lo que invitó a su hijo Michael y a su esposa Terry a mudarse con ella y Carol cuando Michael aceptó un trabajo en una iglesia cercana. A partir de allí empezó a suceder cosas muy extrañas. Resulta que Audrey y su hija Carol seguían discutiendo constantemente mientras que Terry ingresaba con frecuencia en el hospital. Incluso sufrió un par de abortos espontáneos durante este tiempo. Finalmente, cuando Michael y Terry pudieron irse a vivir solos, sus síntomas desaparecieron. En 1977 murió la madre de Audrey, Lucille Frazier. A raíz de su muerte, Audrey continuó gastando dinero y empezó a hurtar en tiendas. Igualmente comenzó a informar sobre pequeños incendios que ocurrían en su casa, fuga de gas y llamadas telefónicas molestas. Después de unos meses, Audrey y Carol se mudaron con la hermana de Frank, Frida, y luego con su suegra, Carrie Healy. Sin que nadie lo supiera, Audrey había estado comprando pólizas de seguro. Michael estaba asegurado por $25,000, mientras que Carol, a través de 2 pólizas, estaba asegurada por $39,000. Mientras Audrey y Carol vivían con Carrie, la abuela comenzó a sufrir retorcijones estomacales con náuseas y vómitos. Los extraños sucesos de incendios, llamadas de acoso y vandalismo también habían comenzado de nuevo. Para 1979, a 4 años de la muerte de su padre, Carol Healy, de 19 años, también empezó a sufrir las dolencias experimentadas por Frank, junto con su tía y su abuela paterna. Al igual que su padre, la enfermedad de Carol continuó progresando rápidamente. Sin embargo,
Ella todavía tenía una voluntad fuerte y pronto se mudó a un apartamento propio. Su madre la visitaba con frecuencia para cocinarle y administrarle medicamentos. Audrey también llevó a su hija a varios médicos, pero ninguno pudo diagnosticarla. Cuando Carol comenzó a sentir entumecimiento en los brazos y las piernas, la ingresaron en el hospital. Su médico al principio creyó que los síntomas podrían estar en la cabeza de Carol y le sugirió que buscara los servicios de un psiquiatra. Mientras tanto, incluso cuando su hija estaba encerrada en un hospital psiquiátrico, Audrey estaba enviando cheques sin fondos por toda la ciudad, incluidos varios emitidos para pagar las primas de las pólizas de seguro de vida que ella había contratado. Michael empezó a tener ciertas sospechas hacia su madre, luego de enterarse de que ella le había puesto inyecciones a Carol. Él se puso en contacto con el personal del hospital y estos les dijeron que nunca habían autorizado a su madre a darle inyecciones a su hermana. El doctor que estaba atendiendo a Carol le pidió a Audrey que no la visitara por un tiempo. Allí, ella, presa del pánico, fingió indignación y sacó a su hija del hospital y declaró que la llevaría a otro. En el nuevo hospital, Carol estuvo bajo el cuidado del doctor Brian Thompson, cuando de repente, el 20 de septiembre de 1979, Audrey fue arrestada por realizar cheques fraudulentos. La familia de Carol aprovechó la oportunidad para decirle al doctor sobre el historial médico de Carol. Aunque la historia parecía de fantasía, el doctor se la tomó en serio y luego de una investigación, estaba seguro de que más pruebas revelarían que Carol Healy estaba cargada de arsénico y lo había estado durante mucho tiempo. Asimismo, las manos y los pies de Carol estaban entumecidos, tenía parálisis nerviosa que causaba caídas del pie y había perdido la mayoría de sus reflejos tendinosos profundos. Las pruebas realizadas el 3 de octubre de 1979 revelaron que tenía alrededor de 50 veces el nivel normal de arsénico en el cabello. Luego, su condición se atribuyó oficialmente al envenenamiento por arsénico. Todo indicaba que Carol había recibido dosis cada vez mayores de arsénico durante un periodo de 4 a 8 meses. Al escuchar el diagnóstico de su hermana, Michael estaba enojado y decidió detener a su madre, de quien ahora sospechaba que le había hecho lo mismo a su padre, a sus dos abuelas y a su esposa. Él le envió una carta detallada al forense y al fiscal de distrito del condado, mientras su madre esperaba el juicio en la cárcel por cheques sin fondos. Fue así como Audrey Marie Healy se convirtió en sospechosa de asesinato. El cuerpo de Frank Healy fue exhumado y luego de haberle realizado la autopsia, se confirmaron las acusaciones de su hijo. El médico forense declaró que Frank había muerto de una muerte lenta y agonizante a causa del arsénico. De igual manera, una autopsia de Lucille Frazier indicó que sus niveles de arsénico eran de 4 a 10 veces mayores que los que se encuentran en una persona sana normal. Pero según el médico forense, fue el cáncer lo que realmente causó su muerte. Mientras tanto, seguían aumentando las pruebas contra Audrey. El 9 de octubre de 1979 fue acusada de intento de asesinato de su hija y arrestada. La policía encontró otro vial en su bolso que estaba en su poder y las pruebas posteriores revelaron la presencia de arsénico. 2 semanas después, la hermana de Frank Healy encontró un frasco del nuevo veneno mejorado para ratas y ratones que contenía entre 1,4 y 1,5% de arsénico. A pesar de todas estas evidencias, Audrey fue liberada bajo fianza. Después de su liberación, el 11 de noviembre de 1979, fue a un hotel local alegando que temía represalias por parte de la familia de Frank. El 18 de noviembre, cuando uno de sus amigos fueron a visitarla, descubrieron que había desaparecido sin dejar rastro. Todo lo que poseía se quedó atrás, excepto su billetera, tarjetas de crédito y chequera. El mismo día que Audrey desapareció, su suegra, Carrie Healy, murió de cáncer. Una autopsia mostró también niveles extraordinariamente altos de arsénico en su cuerpo. Por su parte, el FBI se unió a la búsqueda de Audrey Marie, quien ahora era sospechosa de envenenar a 4 personas. Aunque la policía y el FBI lanzaron una cacería humana masiva, ella permaneció prófuga durante poco más de 3 años. En 1980, resurgió en Florida bajo el nombre de Lindsay Robbie Hanem y conoció a un hombre llamado John Homan. Afirmó que era viuda con 2 hijos que murieron en un accidente de autobús escolar y que estaba a punto de heredar una gran propiedad en Texas. También afirmó que tenía cáncer de cerebro avanzado y una enfermedad rara en la que su cuerpo producía demasiados glóbulos rojos. Ellos comenzaron a salir y se casaron en mayo de 1981 y pronto encontró trabajo como secretaria. 2 años después, en septiembre de 1982, afirmó que su cáncer había empeorado, por lo que tuvo que ir a Texas para recibir tratamiento. Poco tiempo después, John recibió una llamada de Terry Marching, informándole que Robbie había muerto.
Terry era la supuesta hermana gemela de Robbie. John, angustiado, se ofreció a viajar a Texas para hacer los arreglos del funeral, pero Terry le informó que era su último deseo que estudiaran su cuerpo, por lo que entregó los restos terrenales de Robbie a una universidad. Ella se mantuvo en contacto con John y después de algún tiempo de conocerlo por teléfono, él deseaba conocerla. Ella aprobó y sugirió que tuvieran su primera cita en Florida. En realidad, Audrey se había reinventado una vez más como Terry, poniéndose en forma y teñiéndose el pelo de rubio. John se enamoró de su cuñada y comenzó a salir con ella. Sin embargo, cuando Terry tomó un trabajo como secretaria en el mismo empleador para el que trabajaba anteriormente como Robbie, algunos de sus compañeros se dieron cuenta de inmediato de esta artimaña. Los amigos y la familia de John también estaban preocupados, pensando que podría haberse enamorado de una estafadora. Sus sospechas resultaron ser ciertas y la policía local se involucró. La investigación policial no logró encontrar un obituario de Lindsay Human en ningún periódico de Texas, y el lugar donde se donó el cuerpo de Robbie no existía. Después de revisar su nombre a través de una base de datos del FBI, las autoridades se dieron cuenta de que la mujer que tenía bajo custodia como Terry Martin era de hecho Audrey Marie Healy. Debido a eso, fue extraditada a Alabama el 19 de enero de 1983 para ser juzgada por los cargos en su contra. John afirmó que no tenía idea de que la mujer con la que vivía era en realidad su esposa muerta, y se asombró aún más al saber la verdad sobre su pasado en Alabama. A pesar de la evidencia, John apoyó a Audrey y continuó apoyándola durante todo el juicio. En el juicio se presentaron distintos testigos, entre esos la hermana de Frank, Frida Adcock, quien testificó que había registrado la casa y encontró un frasco de pastillas medio lleno de líquido. Las pruebas demostraron que el líquido era arsénico. Este testimonio sirvió para establecer que se había encontrado arsénico entre las posesiones de Audrey. También se presentó la amiga de Carol, Eve Cole, quien declaró ver que Audrey le aplicaba inyecciones a su hija. La fiscalía, a su vez, presentó la grabación de un interrogatorio donde Carol consiguió que su madre admitiera que le había puesto inyecciones a ella tanto en casa como en el hospital, y que también le había puesto inyecciones a su madre. Los psiquiatras mencionaron que tal vez el nacimiento de su segunda hija de alguna manera pudo haber desencadenado un cambio radical en la personalidad de Audrey. Aunque nunca se descubrió el móvil del asesinato y de las demás acciones, después de solo 3 horas de deliberaciones, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en ambos cargos. Fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Frank y 20 años adicionales por el envenenamiento de Carol. Para junio de 1983, Audrey ingresó en la prisión estatal de mujeres en Alabama. A pesar de los informes de los planes de escape, Audrey fue clasificada como reclusa de seguridad media, también porque tenía un aparente buen comportamiento, lo que la hizo elegible para un permiso ocasional. A fines de febrero de 1987, ganó un pase de 3 días para visitar a su esposo, John Homan, quien se había mudado a Anniston para estar cerca de ella. Pasaron un día en un motel y cuando Homan se fue por unas horas, ella desapareció, dejando una nota pidiéndole perdón. Homan alertó de inmediato a la policía. Solo unos días después, el 26 de febrero de ese mismo año, un hombre llamó a la policía para denunciar a una mujer extraña y delirante en el porche de su casa. Esta estaba sangrando y su ropa estaba arrancada de su cuerpo. Ella le dijo a la policía que su apellido era Sellers y que había caminado hasta la casa después de que su auto se averió, pero rápidamente la identificaron como la prisionera fugada. Mientras la llevaban de urgencia al hospital en ambulancia por hipotermia, comenzó a convulsionar y perdió el conocimiento. Unos minutos después, Audrey Marie Healy tomó su último aliento y a sus 53 años de edad fue declarada muerta a su llegada. Los hijos de Audrey la enterraron junto a su padre el 28 de febrero de 1987. Este caso se emitió por primera vez como parte del episodio Mentes Diabólicas el 3 de noviembre de 1991. Otros perfilados en este episodio fueron Ted Bundy y Saddam Hussein. Como todos eran hombres, Audrey Marie fue perfilada como un caso raro de una mujer con mente diabólica. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo otros videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.